de la ciencia y la fe ocurre la Catedral de la Nación a cargo de nuestro hermano Fernando de la Portilla de Juan, que es catedrático de cirugía por la Universidad de Sevilla, fue medalla de la ciudad en el año 2024 y encantado y mechón en la última cabalgata del Ateneo. Es un reconocido cirujano tanto a nivel regional como nacional e internacional. Nació en Sevilla, en el cercano barrio de San Lorenzo, y se graduó como maestro industrial en electricidad. Pero la pertenencia a la Cruz Roja de la Juventud y su posterior realización del servicio militar en la Cruz Roja de Capuchino cambió un poco su destino y estudió también medicina, se doctoró y actualmente es también profesor por la Universidad de Sevilla. Su labor social como fundador de Fernet es también uno de los grandes hitos dentro de su labor humanitaria. Sin más, bueno, también es hermano nuestro de la Veracruz, de hace muchos años. Sin más dilación, pues le doy la palabra a él, que lo que va a decir pues, es mucho más interesante de lo que yo pueda apuntar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y vamos con una tarde de sorpresa y de silencio. Voy a hacer mucho silencio. Porque el silencio va a haber mucho diálogo. Se lo oye bien, ¿no? Y veis aquí música, no sabéis qué va a ocurrir, pero va a ocurrir algo. Y es que venía a mi hermandad, he venido a mi casa, pero además hoy me ha ocurrido una cosa, se ha sorprendido mi mujer y los niños cuando lo he dicho, porque, no sé, de pronto estaba en mi despacho, venía del hospital y estaba trabajando en la tele. Y me ha dado por mirar el libro, La Pasión vista por un médico de Hermosilla, del cual yo he escrito ahora un libro, la continuación un poco diferente, pero mirad lo que me he encontrado y me tomo una fotografía. Porque es una dedicatoria hace 35 años y la hermandad dando la misma conferencia. El 22 de marzo del 90, estamos en febrero, de 25 años. Yo era estaba en segundo de medicina. Recién en el 87 me lo regaló, no sabe si mi mujer o mi madre, ella estaba de novio con ella, y vino aquí en la hermandad, lo recuerdo perfectamente, la pantalla, y dio la conferencia, yo leí el libro, y se Fernando Portillo, con gran cofrade de la hermandad de la Veracruz, lo estaba firmando en la capilla, con mucho afecto. Eso fue en el 90, yo la había grabado en el 87. O sea, 35 años después me encuentro aquí dando la misma conferencia. Pero mirad, más curioso. Él fue rey del Chor y medalla de Sevilla. Lo que yo he dicho es que me han vivido el pregón de Semana Santa. Eso no cuenta con él. Bueno, muchas gracias, hermano mayor, muchas gracias a mi hermandad por acogerme aquí. Como digo, es un momento emocionante para mi familia, para mí, porque estoy rodeado de amigos que conozco desde siempre. Yo soy médico gracias a la intercesión de Antonio Soto Castaño, en la que creyó en mí en un momento determinado. Un psicólogo me dijo que no podía estudiar nada, y por eso me metí en FP y Antonio me rescató y me permitió que ahora sea catedrático de cirugía. Por lo cual, eso indica una cosa súper evidente, que el psicólogo no valía nada. Bueno, vamos a ponernos ahora así.
Habéis visto antes a un cirujano en la presentación, pero yo voy a cambiar la visión de esto y os voy a poner en un antecedente. Tenemos un relato de la pasión por un médico de verdad, que fue Lucas. Si tenéis la ocasión de leer, lo que soy médico, que hay alguno aquí, lo leéis desde la visión del médico Lucas, veréis que siempre lo hace de una forma positiva, benigna en algunos momentos, puesto que trata bien a nosotros, describe con pasión verdadera de médico lo que está ocurriendo y además lo hace de una forma descriptiva. Por lo cual hoy vamos a ver la visión de Lucas en muchas ocasiones, nos vamos a ir a los evangelios continuamente y también, bueno, la visión médica actual. Vamos a vivir momentos que van a ser duros. En otras conferencias han salido gente, pero han vuelto después. Pero yo voy a endulzar un poco estos momentos con otra cosa. Nuestro paciente.
nació en Belén, hablaba arameo, como lengua materna, leía y escribía hebreo y hablaba griego. Se estima que su edad era entre 34 y 42 años. Probablemente tuviera un grupo RH positivo, AB, típico de la raza. Se estima que por su longitud, su altura, tendría que tener un volumen sanguíneo entre 4 y 5 litros y una serie de parámetros que salen de las sábanas santas y teniendo en cuenta que realmente, yo lo creo así, ahí estuvo Jesucristo. Lucas en medio escribe a Teófilo, que piensa que podría ser un compañero, y le dice: lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente. Vamos a ver qué le escribió Lucas. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que pasó. Primero tenemos que pensar que estamos en una época concreta. Esta época en la que Herodes el Grande fue el primero en el tiempo, pero que posteriormente dejó a sus hijos dividir todo el territorio, pero con una fuerte influencia en la historia de uno de sus hijos, Herodes Antipas, que era el monarca de Galilea y de Judea. Tenía otros hermanos, pero que no vienen ahora a nuestra historia. Tenéis que saber que Herodes era el típico pelota. Era el pelota de los romanos porque gracias a él estaba allí. Y por supuesto, era un súbdito de Tiberio, porque sin la fuerza de Tiberio, Herodes no era nada. Era odiado por su pueblo. Dice que cuando nació Jesús, él ordenó matar a niños. Realmente, históricamente no hay ninguna evidencia de eso, pero sí hay una evidencia fuerte de lo que se cree que pasó. Mirad, una de las cosas claves cuando muere un monarca de esta categoría es que cualquiera de esa época tenía que ser llorado. Y como era odiado, temía que no le lloraran. Entonces cogió a todos los niños de su corte, los encerró, amenazó que iba a matarlos y empezaron a llorar todos los padres, y con eso ya se quedó contento de que por lo menos iba a morir con el llanto de Dios. Eso es lo que históricamente está reflejado y no realmente lo que se hace. Lucio Poncio Pilato, gobernador de Judea. Él gobernó entre el año 26 y 36. También será otro de los protagonistas de nuestra historia, junto con los fariseos, un grupo político y religioso en contra de la costumbre griega y que se regían fundamentalmente por el Antiguo Testamento. Los saduceos, de donde era Caifás, sumo sacerdote del templo, que era un grupo de aristócratas perteneciente, por tanto, a una sociedad alta y encargados de mantener, de servir de enlace entre los judíos y los romanos. Y por último, los celotes, en el que estaba Barba, una secta rebelde que odiaba al Imperio Romano y eran verdaderamente violentos y esperaban un Mesías guerrero para liberarlos de los romanos.
tenemos el cultivo para toda nuestra historia. Pero vamos a ver qué sucede. Aquí veis un plano de Edén. Está muy bien documentado cada uno de los sitios que teóricamente donde estuvo Jesús. Y vamos a hacer un recorrido desde el día que se inició todo. Era la Pascua hebrea. En definitiva, era la liberación del pueblo, el día que se celebraba la liberación del pueblo judío de la esclavitud, entre el día 14 y 21 de Nisan, 30 a 33 después de Cristo. El señorío en la asamblea, el consejo formado por la nobleza sacerdotal, la aristocracia judía y los escribas. El sumo sacerdote en esa época era Caifás. Además, era su suegro y el que había estado anteriormente a él. Y es que toda la decisión se tomó en casa de Caifás. Y allí decidieron que Jesús había hecho numerosas acciones contra el templo y además se habían autoproclamado su condición divina. Todos gritaron pena de muerte, cuando realmente no debía haber sido así. Una cosa que tuvieron mucho en cuenta es que se hiciera de forma sigilosa. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba repleta de personas. Estaba como en la feria de aquí, era el momento retórico de la ciudad. Venían de todos sitios y Jesús era conocido. No podíamos llamar la atención. El cenáculo debía ser una casa de alguien con dinero. Tenían dos plantas, así está reflejado perfectamente. En el piso superior había una habitación amueblada con divanes. Probablemente se habla que pudiera ser la casa de Nicodemo o de José de Arimatea. Hay muchos libros actualmente escritos sobre la época que sucedió todo. Se piensa que el menú debió ser algo similar a lo que pongo aquí. Algunos aperitivos a base de legumbre, hierbas amargas, un plato de arrocero constituido por higos, dátiles, pasas, manzanas y almendras mezcladas con vinagre y todo con especias, y regalo con la primera copa de vino. Elemento clave en nuestra historia también. 4 copas que se debían tomar. La primera se tomaba en el aperitivo. El plato principal, cordero asado, y el pan máximo, como tocaba por el momento, a base de harina y agua. Llegaron a tomarse 3 copas. Era obligatorio tomarse 4, que era la copa final. Jesús salió junto con sus apóstoles, atravesó toda la ciudad, atravesó el río, subió al monte de los Olivos. Era un sitio muy conocido por ellos, iban a orar habitualmente, y además tenía una vista privilegiada del templo, una vista maravillosa, hacía frío, como luego de ver. Llegaron, estaban cansados y habían bebido 3 copas de vino. Parte de los apóstoles se retiraron, se quedaron dormidos. Jesús empezó a orar. Este hombre debió de sufrir mucho. Él sabía que iba a morir. Que iba a morir además con dolor. Además sintió el abandono de su padre. O al menos en ese momento creía que estaba pasando eso. La angustia tuvo que ser tremenda. Dicen que la pasión es el acto de padecer física, corporal, psíquica y emocionalmente.
¿Qué aconteció en el cuerpo de Jesús desde que sudara sangre en el monte de los Olivos hasta su vida final? ¿Qué ocurrió entre el 6 de abril, durante la tarde-noche, y el 7 de abril al mediodía? Volvamos a donde dejamos a Jesús, en el monte de los Olivos. Tuvo un verdadero ataque de pánico. Sudó realmente sangre. Médicamente se conoce el nombre de hematohidrosis, que es la emisión de sangre a través de los poros de las glándulas sudoríparas, se rompen los vasos sanguíneos como consecuencia de la hipertensión, un gran estrés. Esa rotura de los vasos entra en la glándula y se segrega por los poros. Mira, esto es una imagen real. Tiene tratamiento también. Se da en situaciones de guerra, en situaciones de estrés intenso. La hematohidrosis sí. Hay otro síndrome para que sepáis cosas raras, que se llama el síndrome de María Antonieta, que se pone el pelo blanco por un estrés tremendo. Yo pienso que es que lo tenía de niño. Entró y cuando fue a la cabeza ya no le dio tiempo del quite y salió blanco. Pero lo que vengo a decir es que realmente la ansiedad y el pánico, ese pánico que sintió Jesús, el saber lo que le iba a suceder, el frío que estaba notando, el silencio, estaba en una verdadera crisis de pánico. O sea,
activó todo el sistema nervioso. Empezó a ponerse pálido, taquicárdico, empezó a respirar profundamente y sudó. Era una noche fría. Vamos a ver qué dice el médico. Por supuesto, no describe nada del estado psíquico de Jesús en ese momento. Pero sí utiliza una frase muy clara. Jesús suda tan profusamente como si sangrara. Como si sangrara. Todos hemos experimentado alguna vez un susto tremendo en el que empezamos a sudar profusamente, a ponernos pálidos, a marearnos. Algo así tuvo que sufrir Jesús en ese momento. Entonces Anás lo envió a dar a los reyes. Varios estudiosos hoy piensan que realmente Anás fue con toda la turba y también con Judas al monte de los olivos. Mirad, esto es una imagen de la película de Mel Gibson en el que, siguiendo esa línea, lo pone allí al fondo. ¿Lo veis ahí? Ese era Anás. Según el relato del médico, Jesús dijo al sumo sacerdote, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: estando a diario en el templo con vosotros, ¿no me permitisteis? Es decir, debía de haber alguien del templo ahí. Si no, no hubiera dicho eso. Y fue ese el momento en el que sufrió la siguiente agresión. ¿Por qué me interrogas a mí? Habiendo él dicho esto, uno de los servidores que había estado presente allí dio un golpe a Jesús con un palo, no con la mano. Eso le debió de provocar un hundimiento del maxilar con una rotura del arco cigomático, que es un hueso que hay ahí. Por supuesto, un hematoma tremendo en el ojo, probablemente también una desviación de la riqueza. Ahora tenemos a Jesús en el monte de los olivos, después de una crisis intensa de ansiedad, hace frío, el ojo hundido, sangrando por la nariz, se da ese rojo, le atan y empieza a bajar por todo el monte a oscuras, tirándole, atravesando el río, cayéndose al suelo, atravesando la ciudad, en una situación penosa. Todo ha comenzado. Y va a Caifás. Ahí tuvo una sesión judicial por la noche, cosa no habitual, pero ya estaba todo decidido. Se colocan las negaciones de Pedro allí. Hacía frío, puesto que se describe que Pedro en la puerta, con varios que estaban, enciende un fuego, debió de hacer frío. En esa época en primavera hacía frío. Y coincide con el canto del gallo, la salida de Jesús. Él al pasar lo mira, suena el gallo. Esos gallos en abril suelen cantar sobre las 2:30 de la madrugada. Debía ser mitad de la noche cuando salió Jesús. ¿Dónde estuvo él? Existen muchos relatos sobre eso, entre ellos que estuvo atado en la casa de Anás, otros que estuvo metido en una habitación todo el tiempo porque había que esperar que Pilato se despertara.
lo hacía temprano y siempre a primera hora para ver qué hacía Saúl. Era el amanecer cuando el Sanedrín lo condujo ante Pilato. Lucas insiste en todo su relato que Pilato no quería hacer nada de eso. Cuando llegaba Pilato, el pelota de Herodes se iba de su palacio, él lo ocupaba, era el que mandaba. Él se iba a la residencia de Herodes, que está en la otra esquina, y dejaba su palacio a Poncio Pilato. Y allí es donde tuvo el encuentro con Jesús, no en la fortaleza de Torre Antonia, sino en el propio Pilato, en el propio palacio de Herodes. Posteriormente, Pilato no oye nada, lo manda a Herodes. Herodes lo despacha rápidamente y lo devuelve a Pilato. Y aquí es donde encontramos ya la segunda parte, cuando empieza la irreversibilidad de lo que va a ocurrir, cuando la marcha atrás quizá no es posible. Lucas en algún momento, si hubiera estado allí, podía haber hecho algo. Los médicos de esa época, hasta ese momento, podían haber ayudado a Jesús. De nuevo vuelve a Pilato. Y Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuera, según dice Lucas, descrucificado. Todo el castigo estaba preparado para que no fuera crucificado, para todo lo contrario. Él lo dice así y es claro la traducción correcta de la Biblia.
pega esta música también, a la maldad. Buena idea. Y llegamos al momento clave. Jesús es azotado de un lado y de otro, desgarrando la piel, rompiendo las costillas, dañando el hígado, destrozando el vaso, desgarrando los músculos, cayendo en el suelo, desangrándose. No hay vuelta. Este es el momento clave del camino sin retorno. Siendo herida por todo el cuerpo, con una hemorragia profusa, con un castigo previo del sufrimiento que había traído. Más de 100 heridas, inciso contusas, con desgarros, con pérdida de sustancias, con pérdida importante de la masa sanguínea, que le lleva al borde de la muerte. Y lo visten de púrpura y le ponen una corona de espinas que habían tejido y comenzaron a saludarle: ¡salva al rey de los judíos! Y le golpearon la cabeza con una caña y le cogieron y le doblaron. Y doblándose de rodillas se trocaron entre él y escupieron. La corona le ocasionó multitud de perforaciones en el cuero cabelludo, perforó la ceja, el dolor era tremendo. Y todavía quedaba cerca. Tenía que ir a Córdoba, a escasos 600 metros, cuesta arriba. Y tenía que portar el tatíbulo, que pesaba más de 50 kilos, lo que peso yo. Yo peso 54. Pero es como llevarme a mí. Si os digo la verdad, yo creo que Jesús portó la cruz el palo durante poco tiempo, porque médicamente no es posible. Después de tal castigo, de tal hemorragia, lo debió de llevar un momento, pero yo creo que pronto fue a auxiliarlo en ese camino. Porque la marcha era imprecisa, no tenía fuerza para cortarlo, y su caída provocó el desgarro de más tejido, la laceración de los ligamentos de la columna vertebral y por tanto lesiones de todo tipo. La caída debió de provocarle daño en la cara, también en la rodilla con desgarro, y realmente yo creo que Jesús tendría que tener la cara totalmente deformada. El edema, la inflamación, el ojo cerrado, la hemorragia. Yo creo que fue ayudado por otro, y no era imposible ganar. Y es que llega al final. La atraviesa, no la palma de la mano, la muñeca. La entrada del clavo le provoca el desgarro del nervio mediano.
también lo quiere. Lo subían y después le apoyaban para seguir con el clavo una vez que estaba arriba. Y en función de que hiciera una muerte más rápida o más lenta, le permitían apoyarse o no en la superficie. Porque ahí comienza el último suplicio, el de la respiración. Si hacéis alguna vez la experiencia de cogeros y soltaros el hierro y os saltáis todo el cuerpo y intentáis respirar, es imposible. Cuando haces 4 o 5 respiraciones ya no puedes. Simplemente con el acto de estar colgado en tu mano. Porque los músculos llegaron a tetanizarse, a contraerse, empezó a tener calambre. La respiración cada vez era más dificultosa porque se le contractía todo el cuerpo. La respiración estaba ejecutada a base de apoyarse, coger aire y soltarse. En la que echar el aire era más difícil que meterlo. No debió de estar mucho tiempo respirando. No se sabe cuánto duró, pero lo que sí se sabe es que debió de sufrir mucho. Se apoyaba en el clavo inferior para coger aire, se soltaba y así continuamente intentando meter oxígeno hasta el último alveolo. Y tenía sed, porque había perdido mucha sangre. Le faltaba volumen sanguíneo, por tanto, en un acto reflejo. Y le dieron lo que habitualmente bebían los soldados allí, que no era más que un vino de mala calidad, con miel y todo con hierbas aromáticas. Y llegó el momento de atravesarle con la lanza. Debió ser una penetración contraída en la parte posterior. Se piensa que a la altura de la cervical, porque si no, no hay otra forma que se provoque. Para que salga sangre del tórax a presión, o hay una interpresión grandísima, porque está todo encharcado de sangre, o el otro mecanismo es que todo lo que penetra haga un orificio hacia la otra parte. Mira, os voy a poner un ejemplo muy práctico, lo vais a entender. Cogéis una lata de Coca-Cola y la hacéis nada más por una. Intentáis vaciarla y no podéis. Pero si tú le das por la atraviesa, sale a presión. Lo mismo en la caja, por así decirlo. Igual. Y es que llega al final. Tenemos a nuestro paciente con un shock hipovolémico, hipotenso, la tensión baja, el corazón no bombea sangre apenas. Cuando decimos que viene acidosis es que la respiración no funciona, para que lo entendáis bien, se está volviendo anaeróbico sin oxígeno, tiene un fallo respiratorio, consecuencia de todo lo que había ocurrido, y un shock traumático que le va a ocasionar la muerte, y eso debió acontecer entre 2 o 3 horas.
hecho algo por Jesús si hubiera estado en ese momento. La pérdida intensa de sangre, las infecciones posteriores, el tétano, las lesiones nerviosas. Yo pienso que después de la flagelación esto no tenía vuelta. Ahí había terminado todo. Y ahora, imaginaros que nos podemos trasladar allí y mi equipo de cirujanos, los 8 que somos, nos trasladamos allí, que aparecemos. Y tenemos la oportunidad de rescatar a Jesús y traerlo al Virgen del Rocío, donde tengo todos los medios del mundo. ¿Es posible la recuperación? Eso lo contaré el año que viene. Os voy a mostrar un vídeo que os va a impresionar. La representación de Jesús con látex, silicona, lo empleamos en anatomía actualmente, y los cirujanos es el cuerpo de él. Yo creo que aquí el silencio es lo que nos da todo. Tenemos, en definitiva, el informe forense. En la cabeza, nuestro paciente presenta una contusión del ojo con una desviación del tabique nasal hacia la izquierda, un movimiento de la órbita y del pómulo derecho, con numerosas heridas en el tórax, una gran herida en el ilitomar derecho que sale por la escápula izquierda. La penetración en la mano. La rodilla destrozada. Los pies perforados. El rigor mortis está ya evidente. Tiene una postura como si hubiera estado crucificado. La causa inmediata de la muerte, hipoxia, anoxia cerebral, insuficiencia respiratoria. La causa fundamental de la muerte, el amor a nosotros. Mi Semana Santa
Semana Santa será completamente distinta después de haber escuchado la palabra de Fernando. Cuando vea a Cristo con la cruz a cuesta o caído o en la cruz, pues, recordaré todo lo que he vivido esta tarde. Me vuelve el corazón bastante fastidiado. Y no se me ha quitado de la cabeza tampoco en un solo instante su madre. Lo que tuvo que pasar la Virgen María viendo lo que le estaba pasando a su hijo. Pero bueno, como ha dicho Fernando, todo esto fue por amor. Así que, bueno, ya sabemos lo que hizo con nosotros y lo que tenemos que agradecer de nos quitar los pecados. Ahora pues vamos a dar un centro de nuestros titulares, que los tiene en su corazón, los tiene siempre en su casa y los tiene todos, pero bueno, como nosotros no tenemos que dar lo que más queremos, pues le damos la foto de nuestros titulares. Muchas gracias.